Señores, está llegando la hora de la vuelta del fútbol poco a poco. Quien espera, desespera. Ya las esperas se superaron largamente, ¿no? Uno va al odontólogo, va al kinesiólogo, va al oftalmólogo y uno ya las espera, no se las banca. Hoy tenemos en nuestro programa el gusto de charlar mano a mano vía Zoom con alguien que dejó su marca, ¿eh? Dejó su marca. Justo se fue en el momento oportuno el hombre, porque estuvo 5 años y se lo llevaron los mexicanos en el momento justo. Señor Mauricio Pampa Romero, un gran gusto de saludarte. Mauricio, ¿cómo estás, Pampa? ¿Cómo te va, Saúl Pelusa? Un gusto saludarlos a ustedes. Ante todo, bueno, pedirle una disculpa porque nos habíamos querido conectar un par de semanas atrás y nos descoordinamos en esta conversación y bueno, obviamente se las debía. Primero, bueno, las disculpas ya están dadas y bueno, para mí es un placer poder hablar con ustedes y bueno, hablar de mis inicios, los recuerdos con un club que quiero mucho, así que para mí es un placer. Levanta un poquito el tono de voz y A ver. los datos tuyos. Naciste el 13 de enero del 83 en General Pico La Pampa, en los pagos del actual técnico de Lanús. Él es de Santa Rosa, ¿no? Sí, 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 a ver si me escuchás bien ahora. Sí, sí, sí. Sí, Luis, bueno, Luis de Santa Rosa. Hay una anécdota de Luis ahí, que es yo soy de Pico, obviamente, pero siempre a Luis se la recuerdo, quizá en algún momento la habré contado, porque Luis inicia su carrera en General Pico. Y le digo, ¿de qué manera? Le digo, porque a veces hay una competencia entre Pico y Santa Rosa. Y bueno, Luis hace una prueba en General Pico, viene en la selección argentina, había venido Peckerman y Tocali a ver unos partidos a Pico. Y en ese partido lo ve a Luis. Y ahí es cuando Luis, sin tener un club, sin tener formación en un equipo de primera división, es donde de La Pampa se va a la selección juvenil. Y bueno, después termina ubicándose en Lanús. Pero le digo, Luis, vos sos Santa Rosa, pero no te olvides que te vieron en Pico, le digo. Te pido por favor que le digas a tu gente que baje el televisor, la radio o la No, yo comunicación. estoy en silencio, no sé quién es el ¿Así? ruido aparte. ¿Hay algún ruido que viene de alguno de ustedes? No sé si No sé de quién es, Pelusa, no viene de tu Puede lado. ser. Se hay una voz de escuchan una persona voces. hablando. Me parece que Graciela, la señora de Pelusa, está viendo algún programa de cocina y No, quiere hacer. sí, está dando clases. Ahí está. Ah, Bueno, Pelusa, tu presentación con el Pampa. Bueno, Pampa, la verdad que súper contento, te vi jugar y para mí es un placer realmente estar conversando contigo. Mi pregunta es, te iniciaste en La Pampa y ¿en qué momento llegaste a Lanús? ¿Y en qué momento debutaste en primera? bueno, mi inicio con Lanús se da de una manera inesperada. Inesperada porque había un representante que había dicho eh, que me iba a llevar a hacer una prueba independiente y que en 15 días, 15 o 20 días íbamos a ir. Entonces me avisa con anticipación y yo venía preparándome para eso. En ese lapso, en la mitad del tiempo, viene Lanús a General Pico, que por ahí no suele darse, ¿sí? Por lo menos en aquel momento, esto fue en el 98. Viene Lanús con dos categorías, la categoría mía, que yo soy del 83, y categoría 83 y creo que viene con la 82. Y, y bueno, vienen a hacer un partido amistoso, ¿sí? En el cual también sí, el fin era ver chicos.
nosotros hicimos un rejunte de General Pico enfrentando a ese Lanús. Y bueno, obviamente yo en Pico, cuando llega algún equipo de primera, hay una revolución. Entonces viene el Lanús a ver jugadores y realmente no lo pensé. Me llamó el técnico que en ese momento había organizado la prueba, que tenía un contacto con Lanús, se llamaba Miguel Buchara, que tenía muy buena relación con Miguel Micó. Y bueno, hicimos un seleccionado de General Pico contra Lanús. Y ahí me vieron, ya en el primer partido sentí que me había ido bien, y después me acuerdo que estaba Saturno en esa prueba como entrenador, y estaba como la parte dirigencial o acompañando a la delegación estaba Grabaño, Jorge Grabaño. Y bueno, entonces se acerca Jorge a hablar conmigo y nada, en ese momento me dijeron, bueno, a la vuelta vamos para Lanús y te venís con nosotros. Y ahí me quedé una semana más en la pensión de Lanús. Esto habrá sido en octubre, calculo yo, noviembre. Y me dijeron, bueno, que había quedado y que me tenía que presentar la pretemporada del enero del 99. Y ahí inicié. Fue, bueno, una pretemporada en Chaparmalad, mi primera pretemporada, bueno, con todo el cuerpo técnico de Micó, en aquel momento, en el cual, bueno, muchos de nosotros en ese momento, muchos jugadores que fuimos elegidos por él, admiramos y respetamos mucho, porque creo que Miguel Micó ha sido una persona que captó y eligió muchos jugadores que después terminaron en primera división, y todo su cuerpo técnico, ¿no? Los profes. Y bueno, después mi debut en primera fue en el 2002. ¿Sí? Un partido pendiente que había quedado con Argentino Junior y que se iba a jugar en diciembre ese partido. Y yo tenía 18 años. Y no sé qué pasa, se suspende. ¿Sí? Y yo digo, justo que voy a debutar, se viene a suspender. Y se pasa para fines de enero. A fines de enero, entre diciembre, pueden llegar refuerzos, el entrenador puede contar con otro jugador. Pero bueno, antes del inicio de la fecha se juega este partido pendiente y me pone de titular. Algo que a lo mejor yo creía que iba a ser más complicado, el Cay Aymar, me pone de titular a mí y Riboneto, dos jugadores que debutábamos ese partido. Podía haber pasado cualquier cosa, porque los dos debutantes, dos centrales, y bueno, ganamos claro. 1-0, tuve la fortuna y la bendición de que hice un gol, y bueno, fue redondo, fue soñado. Decime, Mauricio, los méritos para formar parte de la selección sub-20, ¿cuándo los hiciste? ¿Ya de entrada nomás a partir de ese partido? Mirá, fue muy rápido, porque yo no hice no pasé ni por sub-17, porque yo llegué a Lanús con 16 años, entonces llegué a una edad que en su momento se veía bien. Hoy los chicos llegan mucho antes, y yo creo que el haber debutado, bueno, entre los 18 años, que yo ya estaba ahí entrenando con el plantel de primera, y haber debutado a los 19, ese semestre ininterrumpido que tuve la suerte debuté ese partido y jugué esos 6 meses ininterrumpidos, hizo de que tuviera esa citación en el sub-20. Entonces fue un lapso de 6 meses en el cual tuve esa fortuna, esa suerte de conseguir un lugar en el juvenil, que también es parte del sueño de uno, y que sí, todo se dio muy rápido, ¿sí? El debut, en 6 meses me encontré con un sub-20, y bueno, lo disfruté mucho al principio, realmente fue rápido, pero bueno, sentí que lo pude aprovechar. ¿Quién era el técnico de la selección sub-20? Salió campeón del sudamericano, ¿no? Claro, Tocali, Peckerman justo había dejado la selección sub-20, entonces la tomaba Tocali, con gran parte de su cuerpo técnico que ya había quedado, y sí, participamos del sudamericano, que fue en enero del 2003, y después participamos en enero, sí, creo que y después participamos en enero del bueno, no recuerdo, perdón, la fecha. Sí, y después 2003, participamos del Mundial. Más mundial, adelante. El Mundial fue en Emiratos Árabes Unidos. Claro, se iba a jugar en abril,
pero se suspendió por la guerra de Irak y se pasó para noviembre. Así que bueno, hubo un tramo bastante largo de preparación en el juvenil todavía. A ver, Pelusa, si coincidimos con el tipo de jugador que fue Mauricio Romero, que muchos de los oyentes, los más jóvenes, no lo vieron jugar. Creo que es una mezcla de Braguieri, pero derecho, Paolo Sí. Bols, ponele algún otro duro como Pasarela, creo que más duro que liviano, ¿no? Siviero, no sé, agregame alguno más, Pelusa. Me tiraste muy arriba. Sí, no, pero vos sabés que yo pienso más o menos lo mismo y me inclinaría, te voy a decir, más para el lado de Pasarela, porque aparte tiene otras características importantes. Ha sido un gran capitán. Gran capitán, pero Mauricio, yo creo que si vos quedabas en Lanús, en el campeón de Ramón Cabrero del 2007, eras el titular y el capitán, ¿eh? Bueno, fueron circunstancias realmente de la vida bueno, yo había tenido alguna oportunidad de salir antes bueno, se dio en ese momento. Ya veníamos en un proceso de crecimiento, ese plantel, veníamos, muchos de los chicos ya han hablado, a veces los escucho en notas partidarias del club y notas que han hecho con ustedes y que todos más o menos partimos de una base desde haber zafado de esa promoción en adelante, el equipo fue en crecimiento. Fuimos mejorando en el torneo, fuimos mejorando después en el torneo, obviamente nos dio por primera vez calificar a Sudamericana, seguimos un poquito más arriba y calificamos por primera vez a Libertadores. Entonces fue un crecimiento que se venía dando, ¿sí? Jóvenes que iban tomando, ¿sí? Iban madurando y que en ese momento, bueno, me toca salir del club, obviamente con sentimientos encontrados, porque veía un crecimiento en el equipo que venía mejorando, veníamos con un entrenador como Ramón y Luis, que eran raíces del club y que nos sentíamos cómodos con ellos. Y Y bueno, sí, además, Mauricio, además, casi te vas a River. hay sí, un año antes también hay una posibilidad que, bueno, Lanús decide no venderme y que, bueno, también lo tomé que era si bien uno como jugador aspira al crecimiento deportivo, pero bueno, el Lanús había decidido eso y en mi cabeza tenía que seguir enfocado en mi trabajo. Y en realidad yo trabajaba para eso, siempre traté de mejorar en el día a día, de potenciarnos entre los compañeros, realmente siempre había un grupo muy unido y que tratábamos siempre de ayudarnos, eso también hizo que Lanús consiguiera cosas importantes, más allá de que pasaran las generaciones de jugadores, siempre había, bueno, una directiva convencida en los objetivos y en la elección de entrenadores también, y entrenadores que iban tratando de elegir jugadores, los que eran del club, ¿no? Y los que por ahí venían de afuera, trataban de elegir jugadores que se identificaran con la camiseta rápidamente. Chiquito capaz que no era del club, pero se puso la camiseta rápidamente de Lanús y, y se identificó rápido. Bueno, Grayé, Maxi Velázquez, gente que no había salido, pero que realmente se sintió parte del club. Y eso también es parte de la elección, ¿sí? Tanto de un entrenador como una directiva. Y que después esos jugadores fueron guiando realmente a los jóvenes y a los que no eran tan jóvenes, tratábamos de vincularnos con ellos también. Y todo ese tipo de unidad y de armonía de trabajo hacía que llegara a ese logro, se palpaba, se veía. Pero bueno, sí me quedé con muchísimas ganas. Fui al partido, porque justo terminó el Campeonato de México antes, y me quedó justo para ver la final y realmente lo disfruté como un hincha más y me puse muy feliz porque se estaba gestando eso. Pelusa, este dato que voy a brindar ahora, Mauricio, te quiero decir que a la hora de analizar a un jugador, hay que analizarlo, sobre todo si es mediocampista ofensivo o delantero, por la cantidad de partidos que juega y por los goles que convierte o las asistencias. Fíjate vos el caso de Mauricio Romero, que jugaba en puestos de retaguardia,
jugó en Lanús 117 partidos y marcó 10 goles. Entonces yo lo que pregunto, Mauricio, a un delantero, ¿no se le debe exigir una determinada cantidad de goles? Porque si no, los números no cierran. Y bueno, a ver, creo que fueron 11 los goles. Me voy a sumar un Ah, poroto sí. más. Me voy a sumar un poroto más, sí. Mirá que Pero sí, a veces los jugadores sí, me acumulan con los goles en contra, ¿eh? sí, también tuve goles en contra en Lanús, eso también. Me puede restar al total a favor. No, por supuesto, sí. A ver, era una dificultad que al principio tenía ya desde inferiores. Yo era un jugador que ganaba mucho de cabeza, pero no tenía precisión para hacer goles, ¿sí? Defensivamente no es lo mismo defender de cabeza que atacar de cabeza. Y bueno, eso lo vi como una dificultad que tenía que mejorar y bueno, en ese proceso de inferiores lo fui mejorando y fui viendo esa parte que me faltaba. Después, en primera división, siempre lo tenés que seguir trabajando. Después teníamos muy buenas, quizá, ejecutantes, que tuve la suerte de tener gente que le pegaba bien y caía la pelota en el momento justo. Gente que teníamos buenos cabeceadores, a ver, teníamos a Riboneto, Nero Galván, a ver, Gioda, gente que por ahí, si a Gioda le pasaba o lo marcaban a Gioda, yo podía quedar libre, que era un jugador alto, él también hizo muchos goles de cabeza. Y los delanteros que los nombraban, sí, bueno, los delanteros tienen eh, necesitan vivir del gol porque, bueno, es una posición en la cual ellos tienen que finalizar, ¿sí? La gestación, lo que nosotros arrancamos desde atrás, los volantes, y tienen que finalizar los delanteros. Y un delantero que quizás no encuentra el gol, sí, a la larga, obviamente, yo puedo sentir los sentimientos que siente al no encontrarlo. Pero bueno, tuve la fortuna de hacer goles en Lanús, y que, bueno, en su mayoría fueron de cabeza y que lo fui, sí es verdad, contarte que lo tuve que ir mejorando porque al principio tenía un déficit en eso. Mauricio, ¿cuál recordás más? Y los dos que más recuerdo son el de River y bueno, el de mi debut, sí, tres vendría a ser. El de mi debut, el de River y el de la promoción. Son el de la promoción lo sentí muy importante porque todos nos estábamos jugando la vida en ese partido. El de River también, porque fue un partido también sobre una de las últimas fechas. Igual faltaban 3 o 4, creo más, pero nosotros necesitábamos ganar porque necesitábamos salir también de la promoción. Y en ese torneo nos metimos en la promoción, creo que injustamente, porque hicimos un torneo realmente muy bueno, de 25, 26 puntos y no nos alcanzó. Y necesitábamos que la última fecha pierda a Chicago y Banfield, o empatar a Chicago o Banfield, y los dos iban perdiendo. Y yo digo, bueno, en el primer tiempo iban perdiendo, digo, por lo menos uno de los dos empata. Y cuando termina el partido nuestro con Argentino Junior, que ganamos 2-0 en cancha de Ferro, nos enteramos que los dos habían dado vuelta al resultado y eso nos metía en la promoción. Pero nada, ese plantel por ahí no se merecía jugar la promoción por la clase de torneo que había hecho, pero a su vez, bueno, lo pudimos sacar adelante. No fue fácil, pero lo pudimos sacar. Sí, Pelusa. No te escuchamos, no te escuchamos. No te escuchamos. No, bueno, sí, te decía, bueno, llegó la venta a México, era un cambio de vida, te adaptaste rápidamente. ¿Cómo llegó eso de que te hiciste mexicano? ¿Jugaste o practicaste o te llamaron para la selección mexicana? Mira, cuando llegué a México, sí, realmente fui convencido. Era un fútbol que iba en crecimiento. Nosotros, en una sudamericana, enfrentamos a Pachuca, que quedamos afuera, después de dejar afuera a Corinthians. Nosotros jugamos con Pachuca y quedamos afuera. Ese Pachuca que terminó siendo campeón después. Y era un fútbol mexicano que seduce. Hay muchos jugadores ex Lanús que ya se han ido, Izquierdos, el Pulpo González en su momento.
Marchesín, por decirte. Sí, el Chupa López. El Chupa también se fue a Necaxa, fue también de los primeros que se fue. Hoy está trabajando en el fútbol mexicano, como manager, creo, o directivo. Y fui realmente convencido, contento, y realmente me sentí cómodo desde el primer momento. Es un fútbol que en su momento en Argentina era quizá un poquito más, cuando yo me voy era más friccionado, más de menos espacio, de menos segundos, de tratar de resolver más rápido, más de un juego directo, más de pelotazo. Y en México encontré un juego por ahí más de posesión, de cuidar el balón, un juego de la golpe, y que eso hizo de que también me ayudara a potenciarme también como jugador, ¿sí? Porque quizá yo siempre me sentí un jugador fuerte en la marca, en los duelos, pero sí sentía que tenía que jugar, aprender a jugar por bajo, ¿no? Y fíjate que hoy en el día se busca también que el defensor no solamente primero marque, sepa marcar y tenga los fundamentos incorporados, sino también bueno, que intente jugar, sepa jugar, que tenga buen pase, buena técnica. Hoy se busca a los defensores. Pero bueno, todo eso lo pude tratar de ganar en México, y con los años me fui sintiendo realmente cómodo. Me fui sintiendo pleno, empecé a disfrutar muchísimo más del campo de juego. No digo que no lo disfrutaba antes, pero a medida que uno va madurando también va disfrutando, y ese disfrute hace que después se vea reflejado en el campo de juego. Y bueno, realmente me sentí muy cómodo, estuve muchos años en México, y que lo pude disfrutar a nivel deportivo y también a nivel familiar. La familia estuvo, a nivel familiar estuvimos bien, porque es un país que se vive bien, bueno, que la gente es muy amable, y que bueno, solamente te preocupás en jugar al fútbol. Pasa creo que también en muchos países. Y contame cómo fue la decisión de hacerte mexicano. Mirá, sí surgió una posibilidad en su momento. Yo, si bien había participado en Sub-20, solamente había tenido una citación en la mayor, un día que fuimos con Maxi Velázquez a la selección mayor, solamente una citación, en el cual Peckerman hizo una selección local. Ese partido no jugué, fue en Los Ángeles contra México casualmente, y que bueno, había un ruido, yo sentía que me sentía bien en lo deportivo, y bueno, había un ruido de que por ahí me podían utilizar en la selección mexicana, y decidí hacerlo. Pero tener el pasaporte y tener la doble nacionalidad. Pero bueno, después ahí donde se irrumpió todo fue en una lesión que tuve en el 2011, que hizo que ahí se frustrara un poquito esta posibilidad. Bien. Mauricio, contale a la gente qué estás haciendo actualmente. Bueno, quizás no deben realmente estar enterados, ni no sé si tampoco ustedes. Yo cuando me retiré hace 3 años. Bueno, terminé en Agropecuario de Carlos Casares, ¿sí? Fue mi primera experiencia en el Nacional B de gimnasia. Me llama la gente, bueno, el presidente de Agropecuario, y al principio no es un nombre tan conocido, porque acababa de ascender del Federal A al Nacional B, y no tenía tanto renombre. Pero cuando me junté con el presidente, realmente vi una cabeza, alguien que hoy vemos un crecimiento de ese club, y vi que tenía un norte, que tenía la pasión por el fútbol, y también estaba tratando de conformar un plantel competitivo para ascender a primera. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Entonces me sedujo su pensamiento y decidí ir. Y porque también tenía cercanías a General Pico. Carlos Casares está a 3 horas de Buenos Aires y a 3 horas de General Pico, a mitad de camino. Y yo, después de gimnasia, que tuve cerca de renovar, pero no renové porque quizá ya venía con algunas dolencias en la rodilla, y creo que la gente de gimnasia por ahí no me renovó, quizá por eso, porque digo, quizá no aguantará un año más la rodilla. Y Agropecuario me dio ese espacio y nos fue muy bien, llegamos hasta semifinal, casi quedamos afuera con San Martín de Tucumán, estuvimos muy cerca del ascenso, y tuvimos un plantel competitivo. Y cuando me retiro, cuando estaba en Agropecuario, yo sabía que ese año me iba a retirar, que iba a ser mi último año, pasara lo que pasara en Agropecuario. Yo quería ascender y retirarme, pero bueno, no se pudo cumplir ese objetivo. Y me instalé en General Pico,
¿sí? En General Pico, en La Pampa, estuve los últimos 2 años y medio, y ahí estuve tratando de desvincularme del fútbol, tratando de buscar otra cosa que no tuviera que ver con el fútbol. Y eso, paralelamente, igual había terminado el curso de técnico y hice 1 año en el fútbol juvenil infantil del club donde me inicié, Pico Fútbol Club, y que bueno, lo tomé como experiencia para ver si realmente me gustaba ser entrenador. Y me empezó a gustar. Y en eso me llama un entrenador de ahí de Ferro de Pico, que está jugando Federal A, se llama Mauricio Giganti, y me invita a ser su ayudante. Y me cayó en el momento justo, porque Lanús me había sondeado para ir a trabajar en las inferiores, y yo por un tema de familia, de volverme a ir de Pico a Buenos Aires, como que la familia me estaba diciendo por el momento no era el momento, pero yo quería venir a trabajar en Lanús, no sabía en qué lugar, si era fútbol infantil. Nicolás Russo, Barbagallo, muy amablemente ellos me querían dar un espacio. Yo quería también prepararme, no me sentía todavía preparado, era muy rápido para mí, y yo creo que la exigencia de Lanús hace de que uno tenga que ir preparado. Entonces tomo lo del Federal A con Ferro de Pico, que fue el año pasado, y realmente nos fue muy bien. Terminamos en el Federal A quinto, tuvimos quinto casi todo el año, en zona de calificación, con Mauricio Giganti como entrenador. Y hoy nos encontramos, nos contrataron Estudiantes de Buenos Aires, Nacional B. Hoy estamos con esta posibilidad muy linda. Para mí estuvo muy rápido. Quizá el entrenador que viene 10 años de profesión, él dirigió en Chile, dirigió en Vietnam, dirigió mucho Liga de Ascenso. Es un entrenador muy preparado en el cual yo elegí estar con él porque veía que podía aprender mucho al lado de él. Es un entrenador que le gusta atacar, que le gusta el juego de posesión, que le gusta tomar la iniciativa del juego y que por sobre toda la cosa le gusta construir y potenciar al jugador, ¿sí? Entonces eso hizo que me acercara a él y que hoy tengo la posibilidad de ser ayudante. Sí decirle que, bueno, siento que me falta todavía, es muy rápido y me falta todavía, por momentos siento que me falta cuestiones. O sea que esto es una primicia. Sí, estamos, bueno, igual hace 2 meses que estamos acá en Estudiantes de Buenos Aires, y Estudiantes de Buenos Aires hoy se encuentra tercero con la posibilidad de subir a primera. Es decir, que está festejando la pandemia. Bueno, la pandemia al principio fue duro porque trabajamos con los jugadores por Zoom y ahora, bueno, ya estamos en cancha. Pero hiciste un nuevo compromiso, emprendimiento, justo en medio de la pandemia, es decir, al mal tiempo, buena cara. Sí, no fue fácil, te digo, porque recién te hablaba un poquito de la familia y la familia quedó en General Pico, me vine a Buenos Aires, porque no puede venir la familia por el tema pandemia, los viajes son un poco difíciles, las rutas, está todo un poquito cerrado, y hasta que esto no se acomode a nivel familiar todavía no vamos a tomar una decisión, lo veremos más adelante. Pero por el momento, bueno, es un compromiso lindo, que realmente es muy interesante, es ambicioso, y que, bueno, estamos trabajando para tratar de hacer un buen trabajo. Estuvimos con Luis ahí tratando de hacer un amistoso, Estudiante de Buenos Aires con Lanús, pero bueno, no nos encontramos porque cuando Luis me llama para hacer un amistoso, nosotros llevábamos muy poco tiempo de preparación, que fue el 28 del mes pasado, y nosotros llevábamos 2 semanitas, y le digo, mirá, llevamos muy poco. Después lo quise pasar para el 10 de octubre de este mes, pero bueno, no, ya tenía Lanús arreglado los demás amistosos. Bueno, ponete en contacto con él. Ahora Lanús tiene uno el viernes 16 con San Lorenzo. Por ahí el 19-20 podés arreglar para jugar Lanús Estudiante de Casero. Sí, nosotros tenemos ya partidos. Tenemos ahora Brown de Adrogué el fin de semana que viene, el siguiente con Quilmes y el próximo con Tristán Suárez. Al 31 tenemos arreglado los partidos. Mauricio, para ir terminando, y te pido síntesis en la respuesta, ¿qué técnicos son los que te dejaron más marcas? ¿Cuáles dejaron más huellas en vos? Mirá, cuando uno nombra este tipo si uno tiene que ser puntual, realmente podría ser injusto con otros, pero sí es verdad que en todos me llevé cosas importantes, rescatar eso primero,
pero quiero arrancar desde mi inicio, ¿no? Y ir paulatinamente. Oscar Candia. Oscar Candia es un entrenador que trabajó conmigo en General Pico. Oscar Candia fue un ex arquero de Boca y que se radicó en La Pampa y que realmente formó una camada de jugadores en La Pampa que no solamente fue un buen formador, sino también fue hasta como un padre para muchos de nosotros. Y que con él inicié, ¿sí? Él inicia formándome desde el carácter, de tratar de jugar bien al fútbol, forjándome la personalidad a muchos chicos. Y después cuando llegó Lanús, creo que la camada de entrenadores que rodeaban a Miguel Micó, me parecieron entrenadores formadores extraordinarios, que cuando llegué a Buenos Aires sí me di cuenta que me faltaba mucha información. Si bien Candia me había formado bien, pero cuando llegué a Buenos Aires necesitaba mucho más información y mucho más formación. Y Micó creo que nos potenció a muchísimos. Entonces yo lo pongo también en el podio. Después cuando subo, primero subí con el Bambino Veira en un lapso corto. Después me termina de subir el Calle Aymar, después viene, creo que viene el profe Córdoba, viene Ramaciotti, viene Pipo Gorosito, pero bueno, Ramón Cabrero, creo que también fue muy importante para todos nosotros, porque él tenía un vínculo con Lanús fraternal y que para nosotros también fue como un padre, un guía, y que se complementaba muy bien con Luis. Pero bueno, sí, realmente ahí ya nombré, después en México tuve también otros entrenadores, pero ante todo buenos entrenadores, buenas personas también, porque los entrenadores que te marcan no solamente por lo que trabajan en cancha, sino por cómo son también como gente. Yo creo que es muy importante eso, porque el jugador puede ser un técnico súper táctico, súper moderno, súper bueno tácticamente, pero después quizá en la parte humana, ¿sí? No le llega al jugador. Y yo creo que se tiene que complementar esas cosas. Yo creo que el entrenador tiene que guiar al grupo, tiene que... La parte esa que te hablaba recién, la parte humana me parece muy importante, no solamente marcar una línea de valores, de respeto, y más lo que hablábamos en cancha, pero la parte humana yo la considero sumamente importante. Mauricio, gracias por esta gentileza. Vamos a generar con vos también el mismo compromiso que hemos generado con todos nuestros entrevistados prácticamente, con Leo Rodríguez, con Gilmar Villagrán, con un montón de invitados a los que comprometimos para que cuando se den las cosas, cuando ya se permita y cuando te lo permita Estudiante de Casero, vengas un día que haya gente para estar en la cabina con nosotros analizando un partido de Lanús. ¿Qué te parece la idea? Sí, la verdad que es algo que nunca lo hice. Te lo voy a ser sincero. Me pasó antes de que agarrara Ferro de Pico como ayudante de este entrenador. Había un periodista que me había invitado, ¿sí? Para ayudarlo a comentar en Ferro. Y me gustó la idea. Realmente me gustó y realmente agradezco tu invitación y sí decirte que me encantaría. Bueno, un abrazo grande y mucha suerte en Estudiante de Casero, Mauricio. Bueno, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, Saúl Pelusa. Les agradezco por este grato momento y que para mí siempre acordarme del club me hace muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias. Señores, un abrazo nuestro grande, programa. Mauricio. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Sí, el próximo lunes. Muy atrayente el lunes, Pelusa. Dos grupos de oyentes. Dos grupos de oyentes